Creo que, cuando Dakota esté en plena forma, me encantaría tener la oportunidad de enfrentarme a ella. La apodan la gorila. Baja, compacta y, en mi opinión, con la potencia de una bola de demolición. Muchos dicen que podría ser quien acabe con el reinado de Dakota Diva, pero ojo, Carmouche no pertenece a esta nueva generación, es casi una reliquia del peso mosca. Sin apoyos promocionales, sin un gran empuje mediático. Solo una exmarín de los Estados Unidos con una fuerza física descomunal. Una luchadora infravalorada, subestimada y tremendamente violenta. Lo que no tenía en altura, lo compensaba con caos dentro de la jaula. Ahora, en su camino se cruza la peligrosa Dakota, que en estos momentos es como un tren de mercancías arrasando a cualquiera que se le ponga delante. La gran pregunta, ¿quién gana esta pelea? Durante casi 2 décadas, Liz Carmouche ha terminado rivales con patadas espectaculares y un juego de sumisiones realmente salvaje. En su día, incluso estuvo muy cerca de someter a Ronda Rousey en la UFC. Aún así, la UFC decidió cortar con ella. ¿La razón? Era demasiado dominante, y la empresa quería que otras peleadoras crecieran y compitieran por el cinturón. Imagina lo que significa eso, estar entre las 4 mejores del mundo y que te digan que eres tan buena que bloqueas el ascenso de las nuevas. Y por ese motivo, prefieren dejarte fuera. Tras su salida, Carmouche se fue directa a Bellator para seguir dominando. No tardó nada en colocarse en la pelea por el título, demostrando que ni 100 rivales juntas podían frenar sus aspiraciones. Con un dominio total, logró un crucifijo brutal y se proclamó campeona de manera despiadada. Desde entonces, ha defendido el cinturón con una agresividad tremenda, sorprendiendo a sus rivales con golpes imposibles de resistir. Al principio, sus combates no eran demasiado espectaculares, hasta que encajaba la suya. En cuanto encontraba la posición correcta, era como ver una maquinaria imparable. Carmouche demostró un striking sólido, ejecutando su trabajo con precisión y dejando claro que era la luchadora superior en cada aspecto del combate. Tras un error de su rival, aprovechó la apertura, encajó un triángulo de brazo y fue cerrando la estrangulación hasta cortar la respiración de Bennett, que no tuvo más remedio que rendirse. Liz Carmouche tucked down. Deanna Bennett missed weight. It just seems like a... There's no... You take a look at that victory. It was a year ago. Carmouche. You know, look, she did her job. She needs to rely on just believing it. Made a mistake right here. Low calf kick by Liz. And it's set. Head side to side at times. Nice job of Liz. Buscando la tercera defensa de su cinturón, Carmouche se enfrentó a la excampeona de largo reinado, Ilima-Lei Macfarlane, una rival que llegaba con más agresividad de lo habitual en comparación con las anteriores contendientes. Macfarlane, muy querida en su Hawái natal, trató de imponer su ritmo con combinaciones de derecha e intentos de control en el clinch. Sin embargo, Carmouche pronto desplegó su arsenal. Atacó con dureza las piernas de su oponente sin dar un respiro. Los low kicks eran tan precisos y dolorosos que Macfarlane empezó a cojear y a tambalearse como si le hubiera picado un enjambre. La presión fue tal que llegó un momento en que Macfarlane ni siquiera podía mantenerse en pie. Carmouche, implacable, siguió castigando ambas piernas con una frialdad casi quirúrgica. Y cuando el combate entró en el quinto asalto, Macfarlane intentó lanzarse hacia adelante desesperada. Pero Carmouche la frenó en seco con un potente gancho de izquierda que puso fin a toda resistencia. 5, her opponent charged forward and another left. La pelea había terminado. Con 3 defensas de título y una racha de 7 victorias consecutivas, Carmouche dio el salto a la PFL
donde le esperaba un nuevo reto: la imponente y peligrosa Dakota. En 2025, mientras Dakota competía en el torneo de PFL África, Carmouche se lanzó a por el torneo de peso mosca de la PFL y lo hizo a lo grande. Destrozó a Ara Jones en apenas 85 segundos. La gorila avanzó a semifinales para medirse con la durísima Ayora Dana, una luchadora que llegaba con una racha de 5 finalizaciones consecutivas. Era, sin duda, el combate más importante de la etapa final de la carrera de Carmouche, y estaba dispuesta a ganar a cualquier precio. Desde el inicio, Carmouche salió desatada, atacando con una furia descomunal. Su presión y control fueron sofocantes. Aunque recibió una advertencia para bajar un poco la intensidad, la veterana demostró por qué es considerada una de las mejores luchadoras defensivas de la división. Se aferró al body lock, levantó a Dana y la estrelló contra la lona con un slam brutal, seguido de un codo que hizo temblar la jaula. Era un mensaje claro. Liz Carmouche había venido a imponer su ley. Dana, con mucho corazón, consiguió levantarse, pero la gorila ya había encontrado el ritmo y tenía completamente estudiada a su rival. Entre rodillazos, controles y presión constante, Carmouche dejaba claro que esa semifinal estaba bajo su dominio. Sin embargo, con su experiencia, Carmouche empezó a sentirse cómoda en el intercambio. Utilizó su juego de piernas, midió las distancias y castigó con puños que pronto dejaron un hematoma enorme en la frente de Dana. Pero la brasileña Dana, que llegaba invicta con un récord de 8 victorias, no era ninguna rival sencilla. Había sido una auténtica pesadilla para todas las que se cruzaron en su camino. El primer asalto fue duro para Carmouche. La brasileña lanzó codos, presionó desde arriba y dejó claro que no iba a regalar nada. Esa intensidad convirtió el round inicial en un verdadero problema para la gorila. En el segundo asalto, la brasileña salió a presionar con todo, pero Carmouche respondió con una combinación letal: derecha por encima, gancho de izquierda y un codo que encendió al público. La veterana demostró que la experiencia puede imponerse al ímpetu. Ya en el tercer round, la invicta Dana trató de mantener su condición de intocable, lanzando patadas al cuerpo y avanzando sin freno. Pero Carmouche, con sangre fría, la contrarrestaba con precisión incluso mientras retrocedía. Su gancho de contragolpe conectaba una y otra vez, cortando la agresividad de la brasileña. El castigo a la pierna adelantada de Dana fue implacable, obligándola a aguantar los últimos minutos a base de coraje. Y cuando intentó buscar aire contra la jaula, Carmouche volvió a tirar de experiencia para sumar puntos y asegurar su pase a la gran final. Con apenas 90 segundos restantes en la semifinal, ambas guerreras cerraron con todo. Fue un combate ajustadísimo, en el que Ayora Dana dejó claro por qué muchos la consideran una de las grandes promesas del peso mosca. La brasileña incluso buscó el knockout en los últimos instantes, desatando combinaciones feroces que levantaron al público. Pero Carmouche, veterana y fría, supo resistir esa tormenta y sellar su pase a la gran final del torneo. Allí la esperaba Gina Bishop, la misma que había sido víctima de Dakota Ditcheva, y con $500,000 en juego. En esa final, Carmouche desempolvó un gancho de izquierda que parecía sacado de sus tiempos en Strikeforce, conectando con toda la experiencia acumulada en su carrera. Ese golpe fue un mazazo que marcó la pauta desde el inicio. Bishop,
pese a intentarlo con pequeñas ráfagas de puños, no podía frenar la presión. Y muy pronto comenzó a probar el poder de Carmouche. Cada intento de derribo terminaba en desesperación, aferrándose a cualquier posición para sobrevivir. Pero nada parecía suficiente. En el striking, Carmouche la repelía. En la lucha, la superaba con claridad. Bishop trataba de entrar con combinaciones amplias, pero la gorila respondía con fuerza y precisión, controlando cada segundo de la pelea. La final dejaba claro que Liz Carmouche no estaba en el torneo solo para competir, sino para dominar. En los segundos finales del primer asalto, Carmouche aumentó el ritmo. Sabía que las campeonas están hechas para pelear 5 asaltos, y ella tenía la experiencia de sobra. El rostro de Gina Bishop ya mostraba el daño, con la nariz visiblemente castigada, mientras Liz seguía imponiendo su juego. Bishop intentó desesperadamente atrapar una pierna para un derribo, pero Carmouche respondió con rodillazos y hasta buscó un slam brutal para mandarla al suelo con autoridad. Sin embargo, Bishop aprovechó un descuido y se lanzó a por la sumisión, encajando un armbar peligroso. Por un momento, pareció que la campeona estaba en serios problemas, y no se quedó ahí. Encadenó la transición a un triángulo, lanzando codos violentos desde abajo para tratar de terminar la pelea. Pero Liz Carmouche, curtida en 1000 batallas, demostró su temple. Resistió la tormenta, escapó del intento y consiguió recuperar la posición dominante, incluso amenazando con su propia sumisión. Cuando ambas se pusieron de pie, la gorila volvió a imponer su fuerza, sofocando a Bishop en el striking y dejando claro que el combate seguía bajo su control. Con el paso al tercer asalto, el desgaste era evidente, pero la experiencia y la presión de Carmouche estaban marcando la diferencia. Bishop intentaba reponerse, pero cada error era castigado. La pelea se inclinaba cada vez más hacia el lado de Liz. El tercer asalto comenzó con un arranque algo lento por parte de Carmouche, que tanteaba la distancia con low kicks interiores y directos al rostro. Now a PFL champion, Carmouche in only a few years showed she is a level above every other woman in the PFL, but only one woman still stands higher. En medio de una de esas ráfagas caóticas, Carmouche la cazó con toda la experiencia de su carrera. Un contragolpe perfecto que mandó a Bishop a dar una voltereta completa hacia atrás. Acto seguido, la gorila la remató en el suelo con martillazos brutales, sellando la victoria más importante de su etapa en PFL. Carmouche se proclamaba campeona del torneo y dejaba claro que estaba un escalón por encima de todas en la organización. Todas menos una. Porque en el horizonte se erguía la sombra de Dakota Ditcheva. En 2024, Dakota se midió precisamente contra Gina Bishop. Y lo que hizo aquella noche fue una declaración de intenciones, un aviso para todas sus rivales, incluida Carmouche, que observaba desde el público. Bishop pensaba que podía incomodar a la británico-búlgara, aprovechar su experiencia en el suelo y su habilidad para cazar alguna sumisión. Pero estaba equivocada. Dakota, con sus extremidades largas y su control absoluto de la distancia, frustró cualquier intento de grappling y pasó rápidamente al modo destructor. Unas rodillas demoledoras al cuerpo de Bishop la dejaron sin aire, desplomándola al instante. Y como si no fuera suficiente, Dakota la levantó de nuevo, casi invitándola a ponerse en pie.
Right in the forehead. That puts her down again. Solo para destrozarla con una derecha concusiva que apagó el combate de forma brutal. Esa noche, Dakota no solo ganó, aterrorizó a toda la división. Con su rival para la final, Taila Santos, presente entre el público, Dakota dejó claro que había sembrado el miedo en toda la división. Después, confirmó las expectativas. Ganó el título del peso mosca de la PFL en 2024 con una paliza total sobre la brasileña Santos, a quien incluso Carmouche no había podido derrotar. Unos meses antes, Carmouche había participado en el Torneo de América, donde precisamente se midió con Taila Santos. Una brasileña completísima, gran grappling, striking peligroso y que ya había rozado el cinturón de la UFC frente a Valentina Shevchenko. Desde el inicio, el ritmo fue altísimo. Carmouche castigó con low kicks y hasta intentó sorprender con una hook kick, mientras que Santos respondía con manos rápidas y mucho control. Liz subestimó el juego de suelo de la brasileña y lo pagó caro. Santos consiguió un derribo y buscó rápidamente un mata-león que puso a la exmarine en aprietos. Aún así, Carmouche, con los reflejos curtidos en años de guerra dentro y fuera del octágono, resistió la sumisión e incluso trató de encadenar un armbar desde la defensa. El primer asalto terminó con Santos en su espalda, pero Liz demostrando temple y veteranía. El segundo round fue una auténtica exhibición técnica. Santos soltaba jabs afilados, mientras Carmouche devolvía el castigo con durísimos low kicks. La pelea estaba igualada, pero poco a poco Santos imponía su grappling y comenzaba a llevarse los intercambios más importantes. Aún así, Carmouche no bajó los brazos, la levantó con un slam, buscó otro armbar y demostró esa dureza aprendida desde sus días como marín. Por momentos, parecía que podía darle la vuelta a la pelea. Era un combate cerrado, pero el trabajo constante de Santos en el suelo inclinaba la balanza a su favor. Carmouche peleaba con todo, pero la brasileña era demasiado precisa en los momentos clave. Al final, a pesar de los intentos de derribo de Carmouche, Taila Santos se impuso con claridad y se llevó la victoria por decisión unánime. Una derrota dura para la exmarín, pero que no hizo más que reforzar su hambre competitiva. Y ahora, todo apunta al 2026. Con su lesión de brazo ya superada, Dakota y Liz Carmouche están destinadas a chocar en una guerra que promete ser histórica. Carmouche ya lo dijo: cuando Dakota esté recuperada, me encantaría tener la oportunidad de enfrentarla. Y razones no le faltan. La veterana tiene la experiencia, la fuerza y la mentalidad necesarias para entregarle a la diva su primera derrota. Pero no olvidemos que Dakota no es cualquier rival. Tras conquistar la PFL y consolidarse como la campeona más temida fuera de la UFC, una victoria sobre una multirretadora al título como Carmouche sería la confirmación definitiva de su reinado. La gran incógnita es clara. ¿Será Carmouche capaz de frenar al tren imparable de Dakota? ¿O veremos cómo la británico-búlgara amplía su leyenda como la mejor campeona fuera del octágono más famoso del mundo? Déjamelo en los comentarios. ¿Carmouche logrará la hazaña o Dakota seguirá reinando con mano de hierro? Y recuerda, si te apasiona el MMA, la historia de sus guerreros y los choques que marcan época, suscríbete a KO Técnico y activa la campana para no perderte ningún análisis épico como este.